Bueno, en esta entrega vamos a estar hablando de lo que es un eslabón importante dentro de toda la cadena logística del comercio internacional, que es el transporte o transporte internacional, es decir, el medio de locomoción que tienen las mercancías para ir desde un punto de expedición hasta un punto de destino. Bueno, entonces lo que es el servicio en sí del transporte, entonces estamos hablando de la movilización, el movimiento o, como dije, la locomoción o el traslado de las mercancías para ser exportadas desde el local del exportador, pasando por la aduana del país de origen o país del exportador, eh, circulando por la ruta o por el canal internacional hasta llegar a la aduana del país de destino, y de ahí realizar el traslado hasta el establecimiento del importador. Ese sería lo que es la parte del servicio. En cuanto a lo que es el contrato, hablamos del documento que suscriben dos partes involucradas, una contratante y la otra que es el contratado. Entonces, ¿quién es la parte contratada en este caso? Empezando por la parte contratada, es el transportista o la empresa de transporte, la empresa transportadora. Y el contratante es el importador o el exportador también. Entonces, ¿por qué digo importador o exportador? Porque depende mucho de los Incoterms o el Incoterm o la normativa internacional por el cual se está suscribiendo el contrato de compra-venta internacional, y de acuerdo al Incoterm que acuerden las partes, tanto importador como exportador, se va a determinar quién de ellos va a ser el contratante o el que va, en este caso, recurrir a los servicios de la empresa transportadora para el traslado de las mercancías. Ejemplificando un poco, vamos a suponer, tenemos el Incoterm, Export, que solamente el exportador tiene la responsabilidad de tener listas las mercancías solicitadas por el importador, y solamente lo que debe hacer es notificar al importador que sus mercancías ya están listas para ser retiradas, y por lo tanto ahí es el importador el que solicita los servicios del transportista. Obviamente que ese transportista, aparte de realizar el traslado internacional, también puede hacerlo a nivel local, o también el importador puede ver un transportista que realice solamente locomoción local para poder realizar desplazamiento de la mercancía del local del exportador hasta la aduana o hasta el medio de transporte internacional, para que posteriormente pueda seguir su ruta hasta llegar a destino. Pero vamos a suponer en el caso de que sea, por ejemplo, el Incoterm CPT, el Carriage Paid To o el transporte pagado hasta, ahí el exportador es el que va a contratar los servicios de la empresa transportadora para realizar propiamente el servicio de locomoción de las mercancías hasta el punto en el cual haya acordado con el importador. Bueno, entonces siguiendo un poco con esto, estamos hablando de los tipos de transporte que tenemos. El acuático, este acuático puede ser marítimo, fluvial, y muchas veces dentro del fluvial también ya incluye lo que es el lacustre. Entonces, cuando hablamos de lacustre, hablamos o nos referimos a lagos, lagunas o cauces hídricos inferiores a lo que es un río, por donde circulan las mercancías, pero también esos cauces hídricos establecen límites naturales entre países.
fluviales, obviamente que es cuando nos referimos a los ríos, y marítimos cuando nos referimos a mares u océanos. También el acuático tiene dentro de lo que es el servicio en sí del transporte acuático, principalmente también lo que es la parte marítima, ciertas cláusulas de fletamento, como por ejemplo el berth terms o liner terms, el FISLO y así sucesivamente otros sistemas de contratación. Entonces cuando hablamos por ejemplo de liner terms o berth terms, estamos hablando del que tiene mayor cobertura de traslado. Verán en una parte de los materiales que dice por cuenta del transportista, entonces hablamos de la compañía naviera o la compañía fluvial, y luego por cuenta de la mercadería. Entonces cuando dice por cuenta de la mercadería, nos estamos refiriendo al importador o al exportador según el Incoterm acordado entre las partes. En cuanto al transporte terrestre, tenemos dos sistemas o dos submodalidades, que por un lado lo que es por carretera, donde se emplean lo que son los camiones, y por otro lado tenemos lo que es el ferrocarril, donde se emplean los trenes o locomotoras. Luego tenemos el aéreo, que son en este caso los aviones o las avionetas, o otro medio de o mejor dicho, los medios de transportes que se desplazan por aire. Y el multimodal, que sería la combinación de los otros medios de transporte citados anteriormente, que eso va a depender mucho también del Incoterm, el tipo de transporte que va a ser empleado. Vamos a suponer un multimodal, y ejemplificando que la mercancía va a tener un trayecto terrestre y posteriormente se va a transbordar, o se puede transbordar a un medio acuático o a un medio aéreo para continuar con el trayecto hasta destino. Tenemos acá la documentación. Estamos hablando del conjunto de documentos o de comprobantes o los papeles que se manejan dentro de lo que es el ámbito del transporte. Tenemos lo que es el manifiesto de carga, que estamos hablando de aquella documentación que establece una descripción amplia, o en este caso una descripción sintetizada de lo que es la mercadería que está en ese medio de transporte. También hay un documento similar a este, que es la lista de empaque, que en este caso detalla con mayores características el conjunto de mercancías que está siendo transportada. El documento que prueba el contrato de transporte, que este documento va a depender mucho del tipo o de la modalidad de transporte que se está empleando. Entonces, suponiendo que sea un medio acuático, entonces se va a utilizar lo que es un conocimiento de embarque, un Bill of Lading o BL, como es normalmente conocido. Si es terrestre, en este caso si es por ruta o carretera, entonces un conocimiento rodoviario, una carta de porte terrestre. O si es por ferrocarril, conocimiento ferroviario o carta de porte por ferrocarril. Y si es aéreo, tenemos lo que es la guía aérea o el Airway Bill o AW Belarga. Y también está lo que es el conocimiento multimodal, que ahí detalla entonces cómo se va dando el desplazamiento y qué medio de transporte está abarcando cuando se trata de este tipo de locomoción o de traslado de mercancías. Luego tenemos el documento aduanero, que es aquel emitido por la autoridad aduanera, lo cual está indicando el régimen aduanero por el cual está circulando esas mercancías, si una importación, si una exportación,
si es en tránsito, si es una importación temporal o una exportación temporal, si es en depósito, entonces está especificando el tratamiento aduanero, el tratamiento legal que se le está dando a esa mercancía. Tenemos pues lo que es la clasificación, y como se darán cuenta, se está desplegando un montón de clasificaciones según su ámbito de operación. En este caso el espacio donde se está desenvolviendo, la nacionalidad de la matrícula, sea en este caso, ejemplificando nuestro país, entonces paraguaya o extranjera, el medio natural donde opera, entonces por cuáles canales se está desplazando, según su función, una actividad específica, y según el modo, según la forma, la manera en la cual se está dando ese servicio de traslado de mercancía. Tenemos después las funciones, que como se darán cuenta también tiene, por ejemplo, lo que es naturaleza, geográfica y ecológica. Cada una de estas descripciones lo tienen en el material. Económicas, que probablemente es la que esté más ligada a lo que es nuestra área. Políticas estratégicas y sociales también. Entonces, como vimos, el transporte internacional es un eslabón fundamental dentro de lo que es la cadena logística, ya que se depende bastante la circulación de la mercancía. También influye mucho en la eficiencia de lo que es el sistema de distribución, no solamente a nivel internacional, sino que esa mercancía cuando llega a su destino y va a ser distribuida dentro de lo que es la jurisdicción del mercado de destino.